Uno de los temas que cobra mucha importancia en la actualidad es el tema de la Biblia. La Biblia ha sido discutida por su validez, su veracidad, su importancia. Muchos teólogos, muchos líderes, cada uno pudiera estar tomando una interpretación diferente de lo que dice la palabra del Señor. Algunos hablan que solamente es válido el Antiguo Testamento, otros que solo el Nuevo, y unos pocos hablan de lo que es la totalidad de la veracidad de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la importancia que Jesús le dio a la palabra de Dios, a toda la Escritura, a la Santa Biblia. Y para eso tenemos que ubicarnos en el libro de Lucas capítulo 24, cuando encontramos allí que hay un incidente maravilloso de dos discípulos que iban aquel día tristes, agobiados, desconsolados por todo lo que había sucedido. Eran dos discípulos, dice el versículo 13, que iban a una aldea llamada Emaús. Y mientras ellos iban desconsolados, tristes, agobiados porque Jesús había sido quitado de su vista, dice el versículo 15 que mientras ellos iban hablando entre sí, Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar y hablar con ellos. Pero el versículo 16 dice que sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Y ellos siguieron hablando con Jesús de todas estas cosas. Ellos le decían: ¿eres tú el único en Israel que no sabe lo que ha acontecido? Los principales sacerdotes, los gobernantes, los líderes le han dado muerte. Y nosotros pensábamos y esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y Jesús seguía allí escuchándolos, Jesús seguía hablando, hasta que de repente en el verso 27, ahora les dice, versículo 26, vamos a leer desde allí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y entonces ahora comienza diciéndoles, y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. Hay otra versión que dice, lo que todas las Escrituras decían de él. Y aquí dice que empezó desde Moisés. ¿Por qué desde Moisés? Porque Moisés es el autor de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, los 5 libros del Pentateuco. Y como era esta la base de la enseñanza judía, la base de la ley, ellos tenían esto como algo muy importante en la Torá. Entonces Jesús comienza desde allí, precisamente desde Moisés, a enseñarle lo que toda la Escritura estaba hablando de Jesús. Pero luego en el verso 44, y la historia continúa, y el verso 44 afirma lo que Jesús les estaba diciendo. Dice, después les dijo, estas son las palabras que os hablé, cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora amplía un poco más el conocimiento o lo que tiene que ver con el canon bíblico. Y el versículo 45 dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen, y ahora dice la Biblia, las Escrituras. Jesús lo que hace aquí en este momento es citar las Escrituras, y Él abre el entendimiento para que ellos comprendan lo que Él les había anunciado, lo que decían los profetas, lo que decía la ley de Moisés, lo que decía la Escritura, que ya estaba en ese tiempo. Toda Escritura, dice la palabra de Dios, que Jesús les habló. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque Jesús enseña que necesitamos, en otras palabras, predicar la palabra de Dios, predicar toda la Escritura, no predicar solamente una parte. Hay que predicar toda la Escritura, hay que aceptar toda la palabra de Dios. Cuando vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, dice. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Y ahora mira lo que dice Jesús, todas las cosas que os he mandado. Es decir,
todo lo que dice la palabra de Dios, todas las escrituras. Hay otra versión que dice todas estas cosas. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús realza toda la escritura. Jesús realza la Santa Biblia, la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos muestran el gran amor de Dios que tiene para la raza humana. Por eso, cuando vayamos a hablar a otros de la palabra de Dios, apreciado hermano, hay que recordarle que toda escritura es divinamente inspirada por Dios, que toda es la palabra de Dios y que en ella encontramos esperanza, salvación y vida eterna. Quiera Dios que en este día podamos entender que la palabra de Dios es la que nos guía a Cristo Jesús, nos guía a Dios, nos guía y nos conduce hacia la salvación, y que este es el libro maravilloso, este libro poderoso debemos dárselo a conocer al mundo. Toda la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, apreciado amigo, que Dios te bendiga, apreciado hermano. Descubramos en este día el poder que tiene la palabra de Dios. Dios te guarde. La escuela sabática es mi gozo, me da alegría.